Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la jornada de aspectos técnicos del Real Decreto 30/2021 de medidas urgentes de la reforma laboral. Como sabéis, me presento en primer lugar, soy Miguel Treviño de Club Normativo, la empresa que organiza y patrocina esta jornada. Vamos a tener con nosotros a Israel Orenes, que es el director de Andalucía Oriental de la Mutua Umivale Activa, y a José Antonio Amate, inspector de trabajo. Esta jornada está dirigida sobre todo a exponer los puntos fundamentales que nos interesan a los empresarios, que somos la parte más afectada directamente de esta reforma, y a las preguntas y todo que queráis resolver. Iremos poniendo en el chat el email al que podéis enviar las preguntas concretas y al final de la conferencia responderá José Antonio a 2 o 3 que seleccionaremos entre todas las que escribáis en el chat. Os voy a recordar que estamos en una conferencia, en modo conferencia, ¿vale? No es una reunión de Zoom, con lo cual es normal que no os podáis ver y que no podéis participar, pero sí que podéis escribirnos todas vuestras dudas en el chat. No me enredo más tiempo, voy a pasar la palabra a Israel Orenes, de la Mutua Umivale Activa, y poco más que deciros. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. La verdad que es un placer estar nuevamente en esta jornada organizada por el Club Normativo. Mi nombre es Israel Orenes Ruiz, soy el director de zona de Umivale Activa. Quiero aprovechar el día de hoy, por supuesto, saludarles y darles las bienvenidas a todos y a todas. Hoy es un día muy importante, es el Día de la Mujer Trabajadora y no queremos dejar pasar el darle pues eso, un fuerte apoyo a todas las mujeres en el día de hoy. Porque es un día muy importante y bueno, era además el cumpleaños de mi madre, que ya me decía de pequeño que era hace ya muchos años, que hoy era un día muy especial y sin duda a lo largo de los años ha demostrado que es un día muy importante. Por lo demás, simplemente comentarles que, como bien conocerán, el pasado 1 de enero hubo una fusión de la Mutua Activa y la Mutua Umivale y quería simplemente comentarle a grandes rasgos las cifras de esta nueva entidad en la cual estamos todos involucrados y muy ilusionados. Los datos de recaudación fueron de 1.400 millones de euros. Damos cobertura a 1.500.000 trabajadores. Actualmente son más de 110.000 empresas las que están adheridas a la Mutua Umivale Activa. Contamos con más de 118 centros propios y más de 900 centros ajenos y somos 1.600 profesionales los que nos ponemos a disposición de nuestro mutualista cada día. Por mi parte, pues decir que estoy muy ilusionado de esta jornada, que ha sido una demanda que han venido haciendo todos los despachos profesionales, los cuales nos han ido transmitiendo pues esa necesidad de hacer una jornada, porque son muchas las dudas y muchas las cuestiones que se les plantean. Y estar muy agradecido a José Antonio Amate en el día de hoy, que nuevamente pues, ha ofrecido ayudar a todos los despachos a aclarar dudas y pues una persona. Es un inspector que está muy en el día a día, muy cercano y la verdad que es de agradecer siempre su predisposición a todo este tipo de jornadas. Y por supuesto, no puede ser de otra manera, agradecer al Club Normativo la iniciativa que ha tenido en el día de hoy. Tan solo recordarles que podrán realizar las consultas o bien en el chat, pero mi consejo es que las hagan a través del correo electrónico que vamos a poner a su disposición, que es info@clubnormativo.com. No obstante, en el chat se le pondré el correo para dar contestación a todas las dudas o cuestiones que puedan tener, porque como bien saben, contestaremos unas pocas, pero luego sí que nos comprometemos o se compromete el Club Normativo a dar contestación a todas las cuestiones que nos planteen. Pues sin más dilación, doy paso a José Antonio Amate Forte, dándole de nuevo pues eso, mi agradecimiento personal a su asistencia a la jornada de hoy. Gracias Israel, y por supuesto me uno a tu agradecimiento, por un lado a la empresa que organiza esta jornada, a Grupo Normativo, a Miguel, su director, y por supuesto también mi felicitación a todas las mujeres en el día en el que celebramos y reivindicamos una vez más, aunque es algo que tenemos que hacerlo todos los días, la igualdad de derechos y de oportunidades para las mujeres y para los hombres. Bueno, estamos ante lo que nos vendieron como la reforma laboral. Me habéis llamado para que intentemos aclarar algunos aspectos de la reforma laboral.
Yo, por petición popular, me voy a centrar, bueno, vamos a dar unas pinceladas sobre los aspectos en materia de negociación colectiva, de subrogación, perdón, de subcontratación empresarial. Desgraciadamente también ha venido con modificaciones en la ley de infracción y sanción en el orden social, la famosa LISO que aplicamos en la inspección de trabajo. Y fundamentalmente mi intervención va a ser intentar aclarar algo en materia de contratación, que ha sido el grueso de esta reforma. Pero insisto, no estamos ante la reforma laboral con mayúsculas que se venía anunciando prácticamente desde la constitución del gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos, sino ante una reforma laboral limitada, muy acotada respecto a las materias sobre las que afecta y que, sinceramente, y esto ya es una opinión bastante personal, que requiere de un amplio desarrollo reglamentario, puesto que se nota en el articulado, se nota en su redacción que ha sido fruto de ese gran acuerdo, que también hay que elogiarlo, el que tengamos una de las primeras reformas laborales que no se ha decretado desde el Poder Legislativo, desde el Poder Ejecutivo, en este caso con un Real Decreto Ley, sino que es fruto del acuerdo entre la patronal y los sindicatos mayoritarios. Pero se destila esa característica de todo gran acuerdo colectivo, que es la ambigüedad de algunos de sus preceptos. Y esa ambigüedad pues hace que en algunas cuestiones, algunas las iremos viendo a lo largo de este rato que vamos a pasar juntos, veremos que requieren de ese desarrollo reglamentario. Además, os cuento ya a los miembros que estamos aquí en la mesa, Miguel, Israel, que yo cuando se aprobó la reforma, en ese periodo de tiempo que tuvimos en el que no sabíamos si al final se convalidaría o no, y al final se convalidó, como gusta ganar un derbi en el último minuto y con un gol en propia meta. Yo era de los que estaban convencidos de que el día siguiente que se convalidase el Real Decreto Ley en el Congreso de los Diputados, íbamos a tener en el primer Consejo de Ministros que se celebrase, en el primer martes que se celebrase un Consejo de Ministros, íbamos a tener los reglamentos que desarrollaban esta norma. Porque hay algunos aspectos de la misma bueno, pues que son muy interpretables y, por tanto, en derecho, cuando algo es interpretable, es cuando algo se deja al arbitrio de quien tiene que aplicar la norma, nos pueden dar soluciones muy distintas unas que otras. Empiezo ya con la ponencia o con la explicación, haciendo siempre, cuando las jornadas eran presenciales era más fácil mirarle a la gente a la cara y decirle esto. Los inspectores, las inspectoras, tenemos, porque así viene reconocido en nuestra legislación, en la normativa internacional, tenemos reconocida lo que se denomina la autonomía funcional y técnica. Eso de que podemos ver unos mismos hechos de forma diferente, uno es compañero u otro. Yo voy a daros mi opinión personal sobre esta norma, con la mayor complejidad que, como os decía, de que algunas cuestiones están muy abiertas, la ha dejado el legislador muy abierta. ¿Quiere esto decir que, por favor, que nadie de los que están escuchando esto lo tomen al pie de la letra y consideren que lo que voy a decir es una verdad absoluta? Es la opinión de este inspector de trabajo que os habla. Es verdad que es la opinión compartida con otros compañeros y compañeras que hemos analizado la norma, pero no os sorprendáis si os encontraseis con otras interpretaciones diferentes. Como os decía, en materia primero de negociación colectiva, vamos a ver después subcontratación y ya nos centraremos fundamentalmente en contratación, que es donde está la gran reforma o la gran modificación de este Real Decreto Ley 32/2021. En materia de negociación colectiva, quizás las dos modificaciones más importantes es que se ha respetado una de las
cuestiones más criticadas de la reforma del 2012, de la reforma Rajoy, que fue la prioridad del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, si bien se ha matizado esta preferencia aplicativa y ahora el convenio de empresa no será preferente sobre el sectorial en los casos de determinar las tablas salariales, para que nos entendamos, la cuantía del salario de las personas trabajadoras, los complementos salariales, incluyendo los complementos referentes a los resultados y situación de la empresa. Ahora es preferente la aplicación del convenio sectorial, dice el artículo 84.2. Si bien, si durante la vigencia del convenio sectorial se aprobase un convenio de empresa y este estableciese una regulación diferente, podría ser preferente el convenio de empresa. En segundo lugar, también se ha recuperado otra de las cuestiones que más se criticó en la reforma del 2012, que es la ultraactividad. Para que nos entendamos, cuando el convenio colectivo vigente pierde vigencia, es denunciado por alguna de las partes y se está negociando un nuevo convenio colectivo, con la reforma del 2012 se eliminó la regla según la cual, en tanto no se finalizase la negociación de ese convenio, no perdía vigencia el convenio colectivo anterior. Se suprimió esa regla de la ultraactividad en el 2012 y entonces, si al año no se había alcanzado un nuevo acuerdo, se aplicaba la normativa de ámbito superior. Si no había un convenio sectorial, si no había un convenio de ámbito superior, se aplicaba directamente el Estatuto de los Trabajadores. Bien, pues eso se ha eliminado con la reforma del 2021. En materia de subcontratación, aquí sí hay una importante reforma con la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Ahora, toda empresa que se dedique a contratar o subcontratar, en el ámbito de la subcontratación, la empresa subcontratista va a tener que aplicar el convenio colectivo que se aplique en la empresa en la que presta servicios, con independencia de cuál sea su objeto social o su forma jurídica, salvo que exista un convenio sectorial. Aquí se podría aplicar el convenio de empresa si esa empresa subcontratista tuviese su propio convenio, pero siempre conforme al artículo 84 del Estatuto, es decir, a lo que se establece respecto a la preferencia del convenio sectorial sobre el de empresa en materia de salarios. Y entramos ya en el meollo de la cuestión y en lo que más duda está suscitando. En materia de contratación. En materia de contratación, la nueva norma ha introducido, no ha modificado el contrato formativo, ahora lo veremos, el contrato fijo discontinuo, no ha modificado radicalmente lo que se conoce como la contratación temporal y ha introducido algunas importantes modificaciones también en el contrato fijo de obra que se regula en la ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, en la ley 32/2006. Si os parece bien, y como no podéis decirme otra cosa, os va a tener que parecer bien, salvo que los miembros de la mesa me lo dijesen, vamos a ir por orden, por el mismo orden que establece el Estatuto de los Trabajadores. Y en primer lugar, tenemos los contratos formativos, que están regulados en el artículo 12 del Estatuto. El artículo 12 del Estatuto define ahora el contrato formativo, es decir, crea una única figura de contrato formativo en el que va a englobar tanto el contrato que tiene por objeto la formación en alternancia con el trabajo por cuenta ajena, como el contrato para obtener una práctica laboral y así obtener experiencia profesional en función compatible con el nivel de estudio. Es decir, se están unificando en una única figura contractual lo que antes eran el contrato en práctica y el contrato para la formación y el aprendizaje. Por lo que se refiere al contrato de formación en la alternancia, que se regula en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, su objeto es
intentar compatibilizar el adquirir, el realizar una actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, de los estudios universitarios o del catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Formación, Sistema Nacional de Empleo. ¿Cuáles son los requisitos principales que se establecen? En primer lugar, que la persona, lógicamente, no puede tener la cualificación profesional que se requiere para el ejercicio para poder celebrar el contrato formativo para la obtención de práctica profesional. Si ya tengo la titulación que me permitiría realizar las prácticas profesionales, entonces no puedo estar realizando un contrato formativo en alternancia. Se podrían realizar este tipo de contratos aun cuando tuviésemos otra titulación formativa, otra titulación universitaria, siempre que no hayamos tenido otro contrato formativo previo en formación en el mismo nivel formativo y del mismo sector productivo. Nos encontramos una importante novedad respecto a la edad que deben de tener las personas trabajadoras con las que queramos celebrar este contrato formativo, y es que ya no se establece, como regla general, no se establece un límite de edad, salvo si se suscriben en el marco de certificados de profesionalidad de los niveles 1 o 2 o cuando se traten de programas públicos o privados de formación en alternancia de empleo o formación, en cuyo caso se establece un límite de 30 años. Y esto es una novedad porque el texto anterior, el artículo 11.2 en su redacción originaria, sí establecía un límite entre los 16 y los 25 años, excepto cuando se trataba de contratos con personas con discapacidad. Otra novedad, la duración de estos contratos, que ahora estará entre los 3 meses como mínimo y una máxima de 2 años. Recordemos que en la redacción anterior del artículo 11.2 los límites temporales eran 1 y 3 años. Jornada de trabajo. La jornada de trabajo, la prestación o realización de actividad laboral no puede exceder en el primer año del 65% de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable, esa expresión tan nuestra del estatuto, pero que a veces decirla así de carrerilla resulta un poco difícil, y a partir del segundo año 85%. Aquí también tenemos una modificación porque en la redacción anterior del artículo 11 del estatuto se establecía que en el primer año no podía exceder del 75%. No se puede formalizar este tipo de contratos cuando la actividad o puesto de trabajo que vaya a desarrollar la persona trabajadora ya hubiese sido desempeñado por esa misma persona en la misma empresa bajo cualquier modalidad de contratación por un tiempo superior a 6 meses. Y aquí tenemos otra de las novedades que introduce la reforma laboral, porque antes el límite se establecía en 12 meses. No se pueden realizar, se prohíbe la realización de horas complementarias y horas extraordinarias. Respecto a estas últimas, excepto las del artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores, que os recuerdo, son las que se denominan horas extraordinarias de fuerza mayor, horas extraordinarias para prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes. Se mantiene la prohibición de realizar trabajo nocturno o de que puedan ser realizados trabajos nocturnos o trabajo a turno, excepto, y esto es una novedad, que precisamente la acción formativa por la actividad de la que se trate se tenga que realizar necesariamente en esos horarios de trabajo. Y también una novedad, porque de forma expresa se establece que no cabe periodo de prueba en estos contratos formativos en alternancia, que antes había que acudir al artículo 14, que era el que en el estatuto regula el periodo de prueba para recoger esta prohibición. Esto respecto a la primera figura o primera modalidad de contrato formativo, que es el contrato de formación en alternancia. Por otro lado, tendríamos el contrato formativo para la obtención de prácticas profesional, donde se podría concertar por todas aquellas personas que dispongan de titulación universitaria, título de grado medio o superior, especialista, máster profesional, certificado del sistema de formación profesional
y se incluyen por primera vez a los que tengan un título equivalente de enseñanza artística y de enseñanzas deportivas, que hasta ahora estaban excluidos de la regulación. Deberán concertarse dentro de los 3 años siguientes a la obtención del título que habilita para la celebración del contrato, 5 si se trata de personas con discapacidad, lo cual ya también supone una novedad porque se están reduciendo en 2 años con respecto a la regulación originaria de este tipo de contratos. Su duración no puede exceder de 6 meses ni exceder de 1 año, si bien la negociación colectiva podría determinar la duración respetando siempre esos límites. También aquí nos encontramos con una novedad, puesto que la redacción originaria del Estatuto de los Trabajadores limitaba o establecía el límite en 2 años. Ahora se reduce a 1 año. No pueden suscribir este contrato, también aquí nos encontramos con una prohibición para su celebración, aquellas personas trabajadoras que ya hubiesen realizado una actividad formativa en la misma empresa por un periodo de tiempo superior a 3 meses. Si bien no se computan dentro de ese periodo de 3 meses las prácticas curriculares o los periodos de formación para la obtención precisamente de la titulación que está habilitando para realizar ahora las prácticas profesionales. Por supuesto, se mantiene la prohibición prevista en la redacción del texto vigente de la contratación de una persona en la misma o en distinta empresa en base a la misma titulación que habilita para el nuevo contrato en prácticas. Si bien sí se puede realizar el contrato en prácticas para una distinta titulación. Aquí sí se admite un periodo de prueba, pero se fija en un plazo de 1 mes, salvo lo dispuesto en convenio colectivo. Y esto es una novedad porque en la redacción originaria se distinguía, según se tratase de un título de grado medio o certificación profesional de los niveles 1 y 2, entonces se estableció un periodo de prueba de 1 mes. Si se trataba de un título de grado superior o certificado de profesionalidad de nivel 3, se estableció un periodo de 2 meses. Y y aquí nos encontramos con una de las primeras cuestiones que va a requerir ya un desarrollo reglamentario, y es que se admite que se puedan celebrar, gracias Israel, que se puedan celebrar contratos, estos tipos de contratos a tiempo parcial. Y claro, ya la primera duda que nos surge es, vale, si se puede celebrar un contrato a tiempo parcial, la parcialidad también afectaría al periodo que el trabajador tiene que dedicar a la formación. ¿Cómo se concretan esos coeficientes de parcialidad? El estatuto, la nueva redacción del estatuto no lo dice. Esperaremos a que el gobierno dicte el Real Decreto que lo desarrolle. Para terminar con este contrato, vamos a ver las normas comunes a las 2 modalidades que hemos visto del contrato formativo. La primera, que ha de constar por escrito, es uno de esos supuestos en los que no rige la libertad de forma, que teóricamente es la regla general del artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores, pero que con tanta excepción al final se convierte la excepción, la libertad de forma, la regla general, la forma escrita. Pero además en este caso se nos exige que debe de constar expresamente en el contrato el texto del plan formativo individual que va a desarrollar la persona contratada. Como hemos ido diciendo, o como he ido diciendo a lo largo de la exposición, los límites de edad no se aplican cuando los contratos se celebren con personas con discapacidad. Una novedad importante de la regulación, y es que se deja al convenio colectivo, a la negociación colectiva, la posibilidad de determinar aquellos puestos de trabajo dentro de la empresa que pueden ser destinado a ser ocupado por contratos formativos. Otra novedad, una de las cuestiones o de la materia a las que más dedica el Real Decreto Ley 32/2006, su articulado, es a la regulación de los nuevos mecanismos de los que ya conocemos coloquialmente como ERTES, los expedientes temporales de regulación de empleo, y el que se ha denominado ahora sistema red para proteger a los trabajadores que están precisamente afectados por este proceso de ERTE. Hoy, en la jornada de hoy, no vamos a entrar en su desarrollo porque si no sería ya excedernos del tiempo que nos vaya a dedicar
desde vuestros trabajos, desde vuestras casas, pero si tenéis cualquier duda, como bien han dicho mis compañeros de mesa, no habrá problema en intentar resolverlas a través de las dudas que nos planteéis por el correo electrónico. Pero bueno, una de las novedades que ha introducido en la regulación del contrato formativo es la posibilidad a las empresas de celebrar contratos formativos, aun cuando tengan a personas trabajadoras en esos ERTE o en ese sistema red, siempre y cuando, y esto entiendo que todos comprenderemos que es absolutamente lógico, siempre que lo que vaya a realizar estas personas contratadas bajo la modalidad del contrato formativo no sea precisamente el trabajo de estructura de esas personas que tenemos momentáneamente suspendido su contrato o reducida su jornada laboral. Aquellos contratos formativos, en cualquiera de las dos modalidades que hemos analizado, que se realizasen en fraude de ley, automáticamente se convertirían en contratos indefinidos. Se le aplicaría la norma general. Pero también, y esto es una importante novedad, cuando se incumplan las obligaciones en materia formativa. Si se incumple la formación en el contrato de formación en la alternancia, automáticamente el contrato se va a considerar como indefinido. Respecto a estos contratos, igual que en general en materia de contratación en el Real Decreto Ley, se establece un periodo transitorio hasta el 30 de marzo. Nos quedan 22 días y las matemáticas siguen siendo exactas. Yo soy más de letra, así que siento si me he equivocado en la operación tan sencilla. Hasta el 30 de marzo, los contratos vigentes conforme al artículo 11 del Estatuto, los contratos para la formación, contratos en prácticas, seguirán aplicándose sus normas comunes. Sus normas comunes me refiero a la normativa original, y esto se aplicaría a los nuevos contratos. El Real Decreto Ley incluye alguna modificación también en materia de cotización a la Seguridad Social. Ahora ya no estamos ante dos contratos. Recordar que cuando teníamos el contrato en prácticas por un lado, el contrato formativo de aprendizaje por otro, tenían unas formas de cotización distintas. En un caso cuotas únicas, en otro se aplicaban las normas generales, pero se aplicaban las normas generales para calcular la base de cotización, pero se excluían determinadas prestaciones. Bien, la finalidad del legislador es unificar ambos contratos, y al unificar ambos contratos unificamos también las normas de cotización. Unificación que la hemos hecho, vamos a llamarlo híbrida, como los coches de ahora. Híbrida porque lo que nos dice la disposición adicional, la nueva disposición adicional 43 de la Ley General de la Seguridad Social que introduce este Real Decreto Ley es, oiga, usted ante un contrato formativo, sea de la modalidad que sea, para calcular las bases de cotización usted aplica las reglas generales. Pues la regla general para calcular una base de cotización es sumar todos los conceptos retributivos que tenga derecho a percibir el trabajador, los que efectivamente perciba en dinero en especie, por la realización de su actividad profesional, incluyendo la prorrata de las pagas extraordinarias, de aquellos conceptos retributivos que tengan una periodicidad superior a su devengo. Bien. Si una vez que usted ha calculado la base de cotización por contingencias comunes, conforme a las reglas generales, no supera la base mínima mensual, entonces usted cotiza por las cuotas únicas que fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. Pero tendrá que cotizar no solo por contingencias comunes, sino también fogasa, desempleo, formación profesional, obviamente contingencias profesionales. Si usted sobrepasa, si usted ha calculado la base de cotización por contingencias comunes y supera la base de cotización mínima mensual, entonces lo que hay que ingresar es, y aquí viene el galimatías, la cantidad resultante de sumar a esa cuota única que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado lo que exceda de la base mínima aplicando los tipos de cotización vigentes, las cuotas resultantes de aplicar los tipos de cotización vigentes en el régimen general. Es decir, primero calculamos la base de cotización, que está por debajo de la base mínima, cuota fija de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que está por encima de la base mínima. Pues entonces cogemos esas cuotas y le sumamos las cuotas que resultarían de aplicarle a ese exceso sobre la base mínima las reglas generales del régimen general, valga la redundancia.
a los contratos formativos que estuviesen en vigor en el momento de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, se le aplicarían las normas generales, pero teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 106.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que establece que las bases mínimas a la seguridad social deberían respetar el salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementado en un sexto. Recordar que ya el salario mínimo interprofesional está en la mágica cifra de los 1.000 euros. Y vamos a los contratos de duración determinada. Dejaremos para el final al contrato fijo de obra de la ley de subcontratación. Vamos con los contratos de duración determinada, que es donde está la principal modificación y las principales dudas de la gente. Se ha modificado radicalmente el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Ojo, también aquí con un periodo transitorio hasta el 30 de marzo del 2022. Hasta ahora, nuestro ordenamiento jurídico sabemos que aunque no existía una declaración expresa en el Estatuto antes de esta reforma del 2021, no existía ningún artículo del Estatuto que dijese el contrato de trabajo se presume celebrado por tiempo indefinido. No, es verdad que podía entrever del articulado distintos preceptos que dejaban claro la intención del legislador de que el contrato indefinido fuese la regla general. Pues tenías cuando un contrato temporal no le habías dado de alta a la persona trabajadora durante un periodo de tiempo equivalente al periodo de prueba y entonces se convertía en indefinido, el encadenamiento de contratos y se convertía en indefinido, si en los contratos en los que se exige una forma determinada no cumplía con la forma, se presumía entonces en tiempo indefinido, etc. Pero no existía ese precepto. Ha llegado el nuevo artículo 15, la reforma del Real Decreto Ley 32/2021, y ha dicho el contrato de trabajo se presume por tiempo indefinido. Y eso es una gran novedad. Por cierto, abro aquí un paréntesis que no he comentado al principio. Un pequeño tirón de oreja al gobierno o al legislador porque por la forma de redacción de esta reforma laboral. Cuando tú dictas un Real Decreto Ley que lo que se dedica no es a establecer una regulación nueva, sino a modificar artículos ya existentes, tú puedes optar por decir el artículo 15 se modifica en los siguientes términos. El artículo 15.1 se modifica donde dice esto, pues ahora dice lo otro. La redacción o el sistema o el procedimiento de técnica legislativa que ha optado por este Real Decreto Ley es volver a poner todo el artículo completo, lo cual dificulta a los que tenemos que analizar la norma, bien sea por nuestra actividad profesional, bien sea por actividad académica, por la razón que sea, o simplemente porque estamos aburridos y no sabemos qué hacer y nos dedicamos a mirarnos el BOE, que gente hay para todo. Pues tienes que estar con el texto antiguo y el texto nuevo para ver exactamente dónde está la modificación. Cuando se trata de artículos concretos, específicos, es más fácil ver dónde se ha producido la modificación. Cuando se trata de un artículo como el 15, como el 11 que hemos visto, que es inmenso, tienes que ir punto por punto comprobando a ver qué es lo nuevo que se ha introducido. En cualquier caso, agradecer que se haya hecho esta apuesta clara por el contrato indefinido. Pero a partir de aquí, y seguimos con el espíritu crítico, yo creo que se ha efectuado una amputación en nuestra normativa laboral, en concreto en los contratos temporales, que si bien trata de paliar un defecto de nuestra legislación laboral, que era el abuso en la contratación temporal, quizás se podría haber conseguido también con una actividad un poco más quirúrgica, más de precisión en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro mercado laboral. Y esto es una opinión muy personal. El problema no es el exceso de contratos temporales. El problema es que no concurriese la causa de temporalidad en los contratos que se estaban celebrando.
Si yo tengo una necesidad temporal en mi empresa, yo tengo que tener la posibilidad de acudir a un contrato temporal. Y el contrato para obra o servicio determinado, que ya voy avanzando, se ha suprimido absolutamente, si bien, obviamente, permanecen en vigor hasta el 30 de marzo los que estuviesen vigentes. Bueno, hasta el 30 de marzo, no, perdón, hasta un máximo de 6 meses, luego lo veremos. Hay ocasiones en las que la empresa necesita poder acudir a un contrato temporal porque realmente se trata de una actividad, de un servicio, de una producción que tiene una especificidad y una sustantividad propia. El problema era el abuso, pero si tenemos un problema de abuso, vamos a reforzar las exigencias de causa. No vamos a cargarnos algo que realmente podía funcionar, pero es que además también podía constituir una garantía para las personas trabajadoras. Si Israel o Miguel me han celebrado un contrato, me han puesto un contrato para realizar un servicio concreto o para realizar una obra concreta o prestar un servicio concreto y hemos establecido una duración máxima de 2 años para realizarlo. Si Miguel o Israel en un momento determinado durante la vigencia del contrato me dicen, oye, mira, es que no quiero que continúes, por la razón que sea, esté justificado o no esté justificado, pero no quiero que sigas. Y la obra o el servicio no ha terminado, yo les podría decir, oye, muy bien, me echas, pero me indemnizas todos los meses que me faltan de vigencia del contrato. Y eso era una garantía para mí como trabajador. Porque si me quería echar Israel o me quería echar Miguel, que ninguno de los dos me van a querer echar, espero, al menos hasta que no termine la jornada, tendrían, si no ha finalizado el obra o servicio y como me están echando antes de la finalización de mi contrato, indemnizarme con un despido que ya como mínimo, si es procedente, si pueden acreditar que concurre en causa, sería de 20 días de salario por año de servicio. Si es improcedente, si es directamente porque no me aguantan, a 33 días de salario por año de servicio. Lo hemos suprimido y nos hemos cargado una garantía también de los trabajadores. Simplemente porque se estaba abusando. Y es verdad, y lo digo, y como inspector lo tengo que reconocer que se abusaba. ¿Que la medida ha sido directamente suprimimos esta modalidad contractual? Bueno, es la decisión que han adoptado en la mesa del diálogo social. Personalmente creo que lo que deberíamos es haber reforzado aún más la exigencia de las causas de temporalidad. Bueno, ahora mismo, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, solamente van a existir 2 tipos de contratos temporales. El contrato por circunstancias de la producción, por un lado, que sería un híbrido, vamos a seguir con la palabreta, un híbrido entre el contrato para obra o servicio determinado y el eventual por circunstancias de la producción, aunque más cercano al eventual por circunstancias de la producción, y por otro lado el de interinidad para sustituir a una persona que tenga derecho a reserva del puesto de trabajo o durante el tiempo que sea necesario para la cobertura de una vacante. En cualquier caso, un requisito que se exige a la nueva contratación temporal es que en el contrato tiene que venir expresamente identificada la causa habilitante, si es un eventual, un contrato temporal por circunstancias de la producción o si es un contrato de interinidad. En segundo lugar, tiene que venir las circunstancias que lo justifican. Ya no basta, como nos encontrábamos antes en los contratos temporales, contrato por acumulación de pedidos, contrato por exceso de tareas. No. Me justifica usted en el propio contrato cuáles son las causas que me explican que le permiten realizar este tipo de contrato y la duración estimada del mismo. En las circunstancias de la producción, el legislador ha previsto 2 supuestos. En primer lugar está un incremento ocasional e imprevisible, oscilaciones en la relación entre empleo o entre plantilla y actividad, aun cuando se trate de la actividad normal de la empresa y siempre que no se trate de un supuesto de los que dan lugar a los fijos discontinuos que hablaremos después. Se incluyen dentro de este supuesto las vacaciones.
En el caso de personas trabajadoras en vacaciones, si necesito suplirlas durante el periodo vacacional, no puedo recurrir al contrato de interinidad, tengo que recurrir a este contrato por circunstancias de la producción. Estos contratos tendrán una duración de 6 meses, si bien por convenio colectivo sectorial se podría elevar hasta 1 año. Y una segunda modalidad, que es la que está surgiendo más dudas y que a mi juicio también requiere de un desarrollo reglamentario, es esas situaciones ocasionales, aunque fuesen previsibles y la actividad normal de la empresa, pero que tengan una duración reducida y delimitada. En estos casos, la duración es de 90 días. 90 días que no pueden, en 1 año, que no pueden ser continuados. Yo no te puedo contratar, Israel, hoy día 8 de marzo y tenerte 90 días seguidos con esta modalidad contractual. Ahora bien, no hay límite de cuántos trabajadores o trabajadoras puedo yo contratar en mi empresa con este límite de los 90 días. Se requiere desarrollo reglamentario porque, claro, esto va a quedar al arbitrio de los que tenemos que después interpretar los contratos. Obviamente la empresa me tiene que acreditar que tiene suficiente personal de estructura y que se trata de una contratación temporal durante determinados periodos del año. Lo que no voy a permitirte es que me tengas 1, 2, 3 personas en estructura y 50, 60 contratados en esos periodos del año que tú los necesitas. Pero es verdad que esta es otra de las cuestiones que la reforma laboral ha dejado abierta. Lo que sí indica la reforma laboral es que este contrato no se podría realizar cuando se trate de o se enmarque dentro de procesos de contrata o subcontrata o concesiones administrativas, salvo que se pudiese demostrar que efectivamente se ha producido una oscilación no prevista. Por lo que se refiere a la sustitución de la persona trabajadora, también aquí nos vemos con 2 supuestos que ya os he dicho antes al comienzo de la exposición. Por un lado tenemos el caso de que tengamos que sustituir una persona que tiene derecho a reserva del puesto de trabajo, una incapacidad temporal, una baja por maternidad o paternidad, bueno, ahora se denomina de cuidado del menor o de corresponsabilidad en el cuidado del lactante, una excedencia forzosa, una excedencia por cuidado del menor. En estos casos tenemos un puesto de trabajo que no es que se quede vacante absolutamente, puesto que la relación laboral con la persona que lo ocupaba no está extinguida, entonces podemos acudir a otra persona que lo sustituya, incluso encadenando. Es decir, yo tengo una persona de mi empresa que va a realizar el trabajo, que deja momentáneamente vacante esa persona que tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo, esa persona sustituye a la titular del puesto de trabajo y contrata a otra persona que sustituye al suplente. En estos casos, y esta es una novedad que introduce el Real Decreto Ley, es que podemos anticipar el contrato hasta 15 días antes de que se produzca la baja para facilitar la adaptación al puesto de trabajo. Obviamente, la duración de este contrato sería el tiempo en el que se tenga derecho a la reserva del puesto de trabajo. Y la otra modalidad, que es la cobertura temporal de un puesto de trabajo mientras se hace el proceso de selección para su cobertura definitiva, que en este caso se establece un plazo máximo de duración de 3 meses, salvo que el convenio colectivo dijese lo contrario. ¿Cuándo adquieren la condición de fijo todas estas personas contratadas temporalmente? En primer lugar, si se incumplen las reglas del artículo 15. Si hay un incumplimiento de las reglas que hemos visto, automáticamente se consideran que son fijas. En segundo lugar, cuando ha finalizado o cuando no se le ha dado de alta por un periodo equivalente al periodo de prueba que se podría haber fijado para estas personas. Y ojo, aquí hay una novedad con respecto a la regulación anterior, porque en la regulación anterior es verdad que también se reconocía que si yo no le he dado de alta en ese periodo de tiempo equivalente al periodo de prueba, se transforma en fijo, se daba la posibilidad de que pudiese acreditar la empresa de que realmente era un contrato temporal. Oiga, sí, o soy muy despistado o soy muy malo, muy pirata, y es verdad que no le he dado de alta, pero ojo, yo pago la sanción que tenga que pagar, pago el acta de liquidación que tenga que pagar, pero puedo acreditar que era un contrato temporal, por favor, no me lo convierta en indefinido porque
respondía a una necesidad temporal de mi empresa. Bueno, pues eso se ha suprimido con la reforma laboral. Tercer lugar, los supuestos de encadenamiento de contratos. Cuando en un periodo de 24 meses hayamos estado contratados en la misma empresa o grupos de empresas mediante 2 o más contratos por circunstancias de la producción, incluyendo contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal. Y aquí ya nos encontramos con una importante modificación porque se han reducido los plazos. Hasta la reforma del 2021 eran 24 meses en un periodo de referencia de 30. Ahora son 18 meses en un periodo de referencia de 24. Otro supuesto en lo que se convierte en fijo, si yo estoy ocupando un puesto de trabajo que ya haya sido ocupado antes con contrato temporal, no por mí, sino por cualquier otro trabajador en un periodo de 18 meses, en un periodo de referencia de 24 meses. Ojo con esto, porque obliga a las empresas, al menos las empresas que quieren cumplir, y estoy seguro de que todos los que nos están viendo y escuchando hoy son de las que quieren cumplir, pero tienen que ir llevando un cronómetro, un calendario de cuánto he contratado, cuánto tiempo han estado trabajadores o trabajadoras desarrollando esta función. Porque como yo llegue y contrate a una persona, aunque sea un mes, y cumpla esos 18 meses dentro del periodo de 24, automáticamente se convertiría en contrato fijo. Y también aquí se incluye a los contratos de puesta a disposición a través de empresas de trabajo temporal. Obviamente tenemos, el Real Decreto Ley ha tenido que establecer un periodo transitorio, así esta normativa, el concreto el artículo 15.5, que es el que regula tanto el encadenamiento de contratos como esta figura nueva de la duración del contrato del puesto, no del trabajador, solo son aplicables a los contratos que entren en vigor que se celebren a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Y para los contratos suscritos con anterioridad a los efectos del 15.5 solo se toma en consideración el contrato vigente en el momento en que entra en vigor. Se reconoce, en estos casos, cuando hayan pasado los plazos y se le haya reconocido la fijeza al trabajador o a la trabajadora, se le reconoce el derecho a que en un plazo máximo de 10 días siguiente al cumplimiento de esos plazos se le tiene que poner por escrito, se le tiene que dar un documento que le acrediten como trabajador fijo de la empresa, y un nuevo derecho de información a los representantes legales de los trabajadores, y es que tienen derecho a saber todas las contrataciones temporales que celebre la empresa, aun cuando no existiese la obligación de entregarles la copia básica conforme a la normativa del estatuto. Y ya también advierto una novedad, y es que el SEPE ahora ya tiene por obligación legal tiene la obligación de comunicar a la Inspección de Trabajo cada vez que esté registrando contratos, cada vez que esté revisando contratos temporales, si aprecia un posible encadenamiento de contratos, si aprecia un posible exceso en la duración máxima de los mismos, tiene la obligación de comunicarlo inmediatamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para facilitarnos el control del fraude en la contratación temporal. Y también nos encontramos, y vamos terminando con el tema de los contratos temporales, sin perjuicio de resolver las dudas que surjan en el coloquio o las dudas posteriores en el correo que se os ha facilitado. También se introduce una importante modificación en materia de cotización. Recordáis y esto era algo que ya llevaba bastante tiempo en nuestra legislación de seguridad social, que en los contratos de duración determinada, de corta duración, para intentar penalizarlos de alguna manera, se estableció una cotización adicional por contingencias comunes en la cuota empresarial cuando tenía una duración reducida. En concreto, era un incremento del 40% de la cuota empresarial por contingencias comunes cuando el contrato tenía una duración inferior a 5 días. Bueno, pues esto ha cambiado. Y ahora te dicen que cuando el contrato tenga una duración inferior a 30 días, se añade una cotización adicional que supone multiplicar por 3
la cuota resultante de aplicar la base de cotización mínima diaria del grupo 8 del régimen general de la Seguridad Social, aproximadamente unos 27 euros de más que habría que cotizar. Se excluye de esta regla los contratos que se celebren con trabajadores incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrario, Sistema Especial de Empleados del Hogar y en el régimen general de la minería del carbón. Y para terminar con el régimen transitorio, en el caso de los contratos para obra o servicios determinados, eventual por circunstancias de la producción, interinidad y los fijos de obra de la ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, que se hubiesen celebrado antes del 31 de diciembre del 2021, seguirían rigiéndose por los preceptos que les son aplicables en el momento, o que eran aplicables en el momento de su concertación. Y para los contratos de obra o servicio determinado y los contratos eventuales por circunstancias de la producción que se celebrasen en ese periodo de vacatio legis que estableció el legislador entre el 31 de diciembre y el 30 de marzo del 2022, se regirían por su normativa de aplicación, pero en este caso se establece una duración máxima de 6 meses. Tercera modificación importante en materia de contratación, los fijos discontinuos. Y aquí sí que tenemos una regulación importante, porque ha modificado radicalmente el artículo 16. La primera modificación es que ya no distingue el régimen jurídico entre los contratos fijos y los fijos discontinuos. Ya el contrato fijo discontinuo es un contrato indefinido a todos los efectos. Y lo prevé para 4 supuestos. En primer lugar, para la realización, como estaba previsto, de trabajos de naturaleza estacional, de temporada, delimitado en el tiempo. Pero también para aquellas operaciones intermitentes, aun cuando se conozcan la fecha de su realización. Y aquí, lo mismo que he sido crítico anteriormente, aquí tenemos que alabar esta regulación porque ha suprimido un viejo debate que era muy complejo cuando aplicamos el fijo discontinuo, cuando aplicamos eso que se denominaba el contrato a tiempo parcial de cómputo anual. Y había que ir casi al caso concreto. Si estamos ante una actividad de temporada que sabemos que se va a producir en determinados periodos del año, pero no sabemos más o menos las fechas concretas, decíamos fijo discontinuo. Si sabemos que esa actividad intermitente va a ser una fecha concreta, aunque no sepamos el día exacto en el que se va a abrir, el típico de los monitores o profesores de colegio o de la limpieza también en institutos, en universidades, etcétera. Entonces, el legislador se decantaba por el contrato a tiempo parcial en cómputo anual, que era complicado y que afortunadamente ya no tenemos que explicarlo. No, ahora ya todo queda englobado dentro del fijo discontinuo. También he incluido aquí a los contratos o el desarrollo de trabajo consistente en la prestación de servicio o en el marco de ejecución de contratas mercantiles o concesiones administrativas. Esto es algo que venía a recoger ya lo que era jurisprudencia del Tribunal Supremo. Ya las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre los contratos temporales decían, oiga, si su empresa se dedica a la prestación de un servicio y ha contratado con una empresa determinada o tiene un contrato con una empresa determinada para que le preste un servicio, que es el servicio, que es su actividad habitual, usted no puede recurrir a un contrato para obra o servicio determinado. Dicho de otro modo, antes se permitía que tú pudieses celebrar contratos para obra o servicio determinado para un contrato específico con otra empresa a la que le prestaba esa obra. Y entonces decíamos, bueno, claro, es que es un contrato temporal porque es que está vinculado a un contrato específico, tiene sustantividad propia y por tanto no tiene que ser indefinido. Eso el Tribunal Supremo recientemente ya lo había cambiado en varias sentencias y le ha dicho, no, mire, es su actividad normal, esto no tiene sustantividad propia, esto formará parte de su proceso productivo, le obligará a organizarse mejor. Podrá incluso en un momento determinado justificar un eventual por circunstancia de la producción. Si usted tenía un personal de estructura para prestar X servicio y de repente tiene nuevos clientes que le exigen más trabajadores, pero no puede usted recurrir a contratos temporales. Bueno, pues eso es lo que se ha modificado y ya se ha incluido dentro del concepto de fijo discontinuo. Y también algo en el que el gobierno ha reaccionado frente a una última sentencia del Supremo y es la posibilidad de que los contratos de puesta a disposición entre empresas de trabajo temporal y los trabajadores que van a ser cedidos, que también puedan ser fijos discontinuos, porque había dicho el Tribunal Supremo una sentencia un poco antes de la reforma laboral que no cabía
porque el legislador no lo había previsto en la legislación y que como no cabía porque el legislador no lo había previsto, que ellos no lo aceptaban. Novedades más importantes del contrato fijo discontinuo. Primero, que el llamamiento se debe realizar siempre por escrito, por medio que deje constancia fidedigna de la notificación a la persona interesada con indicación de las características o de la condición de incorporación y una antelación adecuada, sin perjuicio de lo que pueda establecer el convenio colectivo respecto o acuerdo de empresa respecto al orden de los llamamientos. La empresa debe dar traslado a la representación legal de los trabajadores con la suficiente antelación al inicio de cada año natural, un calendario aproximado de cuándo se van a efectuar los llamamientos y, en todo caso, las altas definitivas que se produzcan en los trabajos fijos discontinuos. Cuando se utiliza esta modalidad en el marco de contratas mercantiles, concesiones administrativas, el periodo de tiempo de inactividad no se considera como periodo de inactividad del trabajo fijo discontinuo, sino lo que se denomina plazo de espera de recolocación entre subcontratas. Y deja a la posibilidad del convenio colectivo el establecer cuál es el tiempo que puede mediar entre un llamamiento y otro. Y dice la norma, si no hay nada en el convenio colectivo, este periodo de tiempo no puede exceder de 3 meses. Si no se efectúa llamamiento, queda a disposición de las empresas la adopción de las medidas suspensivas o definitorias o coyunturales o definitivas que prevé el estatuto, ERTES, ERES, suspensiones de jornada, reducciones de jornada o despido. Y introduce un párrafo que no está desarrollado y que también ofrece bastantes dudas, porque dice que por convenio colectivo no solo se puede regular el tiempo que puede transcurrir entre llamamientos, que ya hemos dicho que si no dice nada lo fija en 3 meses, sino que incluso utiliza la expresión de que pueden fijar la cantidad que se abonaría al trabajador o la trabajadora en caso de que no hubiese llamamiento. Y parece que está ahí, sin llegar a hablar de indemnización por extinción del contrato, parece que está dejando ahí la puerta abierta para que la negociación colectiva pudiese establecer una indemnización en el caso de que a una persona trabajadora no lo llamásemos después de un periodo de inactividad. Recordemos, aunque sé que los que nos estáis escuchando lo sabéis perfectamente, que en el contrato fijo discontinuo, si cuando efectuamos el llamamiento la persona trabajadora dice que no quiere continuar en la empresa, eso automáticamente constituye una baja voluntaria y, por tanto, la empresa no tendría que indemnizarlo de ninguna manera. Y por último, y así voy terminando, que estoy viendo que me he excedido del tiempo, el contrato indefinido en el sector de la construcción, que está regulado en la disposición adicional tercera de la Ley Reguladora de la Subcontratación en el sector de la construcción, la Ley 32/2006. Recordemos el contrato fijo del sector de la construcción o el contrato indefinido de obra, contrato fijo de obra, como se dice, se le llama coloquialmente. Son aquellos que tienen por objeto la realización de tareas, de servicios cuya finalidad y resultado están vinculados a alguna actividad de las incluidas en el sector de la construcción de acuerdo con el elenco de actividades que recoge el anexo 1 del convenio sectorial aplicable, que por cierto es tan amplio que cualquier actividad que se nos ocurra estaría incluida dentro del sector de la construcción. Ojo, siempre y cuando no se trate del personal de estructura de la empresa, nos estamos refiriendo a los que realmente realizan obras o servicios propios de construcción, no el personal de estructura de las mismas. ¿Cuál es la modificación que se ha introducido? Es, en primer lugar, introducir una obligación para la empresa. A la finalización de ese contrato fijo de obra, la empresa tiene que ofrecerle a la persona trabajadora una recolocación previo al proceso de formación necesario si fuese exigida una diferente cualificación profesional. Es decir, usted ha sido contratado, vamos a poner un ejemplo, como albañil. Yo le ofrezco la posibilidad de realizar trabajos de fontanería. A lo mejor necesita que se le dé la formación suficiente, pero yo tengo como obligación, como empresa, de ofrecerle por escrito que tiene usted esta posibilidad. ¿Cuándo se entiende finalizada la obra? En primer lugar, lógicamente, cuando la obra está terminada, entregada y se han cumplido con todo. Pero también cuando va disminuyendo nuestra carga de trabajo porque se han ido ejecutando unidades de la propia obra. O, por último, cuando se ha paralizado total o parcialmente por causas no imputables a la empresa.
En esos casos se considera que ha finalizado la obra y es cuando empieza la obligación de la empresa de ofrecerle por escrito a la persona trabajadora esa recolocación y, si es necesaria, la formación necesaria. Se debe comunicar a la representación legal de los trabajadores en el plazo de 5 días previo a su efectividad, precisamente que se va a producir esa finalización. Entiendo que esto también tiene que interpretarse con ciertos matices, porque si de un día para otro, y ocurre, el promotor decide finalizar una obra, obviamente no va a poder cumplir el plazo de 5 días que te exige. Pero como regla general, 5 días antes de que se vaya a decretar la finalización es cuando se lo tienes que comunicar a la representación legal de los trabajadores. Y la principal novedad que han introducido en este contrato es qué derechos tenemos o cómo se debe de actuar cuando se extinga el contrato por motivo inherente a la persona del trabajador. Regula qué es lo que se considera como motivo inherente a la persona del trabajador. Estaba claro que el contrato finalizaba cuando finalizaba la obra, pero se ha introducido ahora la posibilidad de que por motivo inherente a la persona del trabajador también se pueda extinguir el contrato, aun cuando pudiese existir obra de por medio. En primer lugar, cuando la persona trabajadora rechaza la recolocación. Si el empresario cumple con su obligación, le comunica, oye, mira, que te podemos recolocar en esta otra categoría, o en este otro grupo, en esta otra actividad, y te damos este curso de formación. A partir de que yo, trabajador, recibo esa comunicación, dispongo de un plazo de 7 días para contestar a mi empresa. ¿Que la acepto? Pues me recolocan o me inician el proceso de recualificación, de formación. ¿Que no contesto en un plazo de 7 días? Se entiende que la rechazo. Segunda posibilidad. Cuando la cualificación de la persona trabajadora, aun habiendo efectuado el proceso de formación, no resulta adecuada a las nuevas obras o no permite su integración porque ya existe numeroso personal con esa formación y con esa cualificación profesional. Y aquí nos deja también la norma el convenio colectivo para que pueda establecer mecanismos de prioridad a la hora de elegir a qué trabajadores dejamos, cuáles que se quedan, cuáles no, cuando existe ese exceso de personal trabajador con la misma cualificación profesional. En este caso, la notificación al trabajador ya no es de 7 días, de 15 días. En 15 días, desde que le he dado esa formación, si me encuentro con que es que no tengo obras para esa cualificación o directamente no tengo exceso de personal, podría extinguir el contrato. También porque no tenga en la provincia donde tengo la obra, no tenga un puesto de trabajo para esa nueva cualificación. También en estos casos 15 días para la notificación. En todos estos casos la extinción se debe notificar a la representación legal de los trabajadores en el plazo de 7 días y se establece una cuantía de indemnización a favor de la persona trabajadora a la que se le extingue ese contrato por esos motivos inherentes a su persona, que se fija en un 7% de los salarios los que tuviese derecho conforme a la tabla salarial vigente durante la vigencia del contrato. Y termino. Y como me he cedido mucho de tiempo, no voy a entrar... Muy bien, gracias, Israel. No voy a entrar mucho en detalle, pero no hay norma en este país que establezca obligaciones que no vaya acompañada de una reforma de la ley de infracciones y sanciones en el orden social. Básicamente porque si no nos amenazan con que nos van a pegar una torta si no cumplimos, directamente es que ni la leemos. Por cierto, la LISO ya va siendo necesaria una modificación porque vamos, va a aparecer el Quijote ya con tanto artículo. Se han introducido fundamentalmente nuevas infracciones graves, por ejemplo, en la normativa reguladora de las empresas de trabajo temporal y de las empresas usuarias, recogiendo 2 infracciones graves nuevas, que son el no formalizar, formalizar los contratos de puesta a disposición para supuestos distintos a los previstos en el artículo 6.2 o para puestos de trabajo para los que no haya evaluación de riesgos. En el primer caso, considerando que existe una infracción por cada trabajador contratado en fraude de ley. Se ha introducido, y eso es una vieja reivindicación de la Inspección de Trabajo o de algunos colectivos de la Inspección de Trabajo, cuando se infringe el artículo, perdón, cuando se comete la infracción del 7.2 de la LISO, infracción grave por transgredir las normas reguladoras de las modalidades de contratación,
lo que coloquialmente, lo que hemos dicho antes, que es el contrato en fraude de ley. Bueno, pues ahora, antes se podía imponer la misma sanción. Me ha salido la vena inspector. Se proponía la misma sanción si hubiesen infringido un único contrato o tuviese a toda la plantilla en fuera de juego. Es verdad que después podía agravarla aplicando los mecanismos de los criterios de agravación, pero que siempre son excesivamente complejos en algunas ocasiones. Bueno, ahora no, ahora te van a proponer una sanción por cada trabajador o trabajadora que tengas en fraude de ley. Se han introducido también infracciones graves y muy graves en relación con la nueva regulación de los ERTES y las normas que regulan el llamado sistema o mecanismo red. Y se ha producido, y con esto termino, un incremento de las cuantías de las sanciones. Lo que más nos interesa, el contrato en fraude de ley. Antes se sancionaba con 646 euros. Con la reforma que hubo, creo recordar que fue en octubre, que hubo un incremento parcial de las cuantías, empezó la sanción en 751 euros. Bueno, pues ahora, y por cada persona trabajadora que no cumpla con las normas del artículo 15 del Estatuto o con las del 11 si se trata de un contrato formativo o las del 16 si se trata de un contrato fijo discontinuo, la sanción mínima empieza en 1.000 euros por cada persona trabajadora y pueden llegar a cuantías de hasta 10.000 euros si así lo considera conveniente la persona actuante. Creo que no desvelo un secreto si digo que compañeros de Univale, compañeros de Israel, me habían pasado algunas preguntas que ya habíais, algunos de los que estáis viéndonos, habíais formulado sobre esta ponencia, sobre lo que esperabais de ella. Y me dio curiosidad, me hizo especial sorpresa una que decía que si la Inspección de Trabajo iba a avisar antes de sancionar por el incumplimiento de la reforma laboral. En general, la campaña de fraude en la contratación, que es atípica, la general, la que tenemos todos los años y que seguro que todos los que sois asesor y asesora de empresa y que nos estáis escuchando la habéis sufrido, la habéis padecido durante los últimos años, normalmente se suele intentar siempre llegar a un acuerdo con la empresa para proceder a la conversión. Es verdad que, como os decía al comienzo de la exposición, los inspectores, las inspectoras, y en esta materia los subinspectores y las subinspectoras, porque ellas también realizan o forman parte de esta campaña o realizan esta campaña, tienen autonomía funcional y técnica y pueden actuar sin que nadie les pueda decir, ningún jefe o jefa nos pueda decir, oye, tienes que sancionar, oye, no tienes que sancionar. Lo normal es que no se sancione. También es cierto que conozco de compañeros y compañeras que en determinados supuestos sancionan. También hay que distinguir los supuestos. Cuando lo que se trata, lo que está en cuestión es una cuestión de interpretación jurídica, cuando lo que estamos discutiendo es, oye, ¿concurre la causa realmente, una causa realmente imprevisible que justifica ese contrato eventual o no lo concurre? Ahí es más fácil que el compañero o la compañera actuante, que yo mismo, ante la propia duda, aun cuando intente mantener mi criterio, al final negaré de haber dicho esto incluso bajo tortura y espero que no me acarree más responsabilidades de las que ya me ha acarreado algunas veces que he hablado demasiado. Pero entiendo que ahí al final impondremos nuestro criterio, pero como es un criterio de interpretación jurídica y sabemos que el derecho no son las matemáticas, no son ciencias exactas y que si los tres que estamos aquí fuésemos abogados podríamos ante un caso común llegar a 3 soluciones jurídicamente distintas y las 3 serían absolutamente válidas. Bueno, pues en estos casos que se trata de cuestión de interpretación jurídica, yo puedo entender y yo creo que los compañeros y las compañeras procederían a exigir a las empresas la conversión en indefinidos, pero no procedería a sanción. Otra cosa muy distinta es los supuestos de encadenamiento de contrato, donde ahí es un dato objetivo.
Si tú has tenido tu persona trabajadora, antes eran 24 meses en un periodo de referencia de 30, ahora 18 en un periodo de referencia de 24, ahí no hay nada que discutir, o lo has tenido o no lo has tenido. Y ahí sí es verdad que me he encontrado con muchos compañeros que han optado por decir, no, mira, es que esto la empresa sabe que está incumpliendo la norma y aún sabiéndolo decide voluntariamente jugarse la posibilidad de que se le imponga una sanción. Y ahí es muy probable que os encontréis directamente las sanciones. Y ahora sí que termino relacionado con esto. Sabéis que poco antes de finalización del año se introdujo una importante modificación, tanto en la ley reguladora del sistema de la inspección de trabajo, la ley 23/2015, como en el Real Decreto 928/98, el que regula el procedimiento para la imposición de sanciones, que fue lo de la automatización de las sanciones. Desconozco si ya alguna de vosotras o de vosotros ya está recibiendo, sus empresas clientes ya están recibiendo las famosas actas de infracción que ya no vienen firmadas por un compañero o una compañera, por un funcionario, sino que vienen directamente desde Madrid, sacadas por un ordenador que ha cruzado una serie de bases de datos, y aquellas infracciones que son puramente objetivas, directamente lanza el acta de infracción y, oye, después tú ya recurres si quieres, pero yo ya te he mandado el acta. Iban a empezar con las famosas faltas con las altas presentadas fuera de plazo. Es decir, sabéis que ya estoy aquí ejerciendo esta labor de didáctica que me caracteriza. Sabéis que el alta se tiene que realizar con carácter previo al inicio de la prestación de servicios. En el momento en el que se inicie la prestación de servicios, si tú no has comunicado el alta, estás cometiendo una infracción. Bueno, pues ahora antes eso, o bien porque nos enterábamos con nuestra actuación, bien porque la tesorería nos mandaba a la inspección un listado de todas las altas que se habían producido fuera de plazo, se nos pasaba a los actuantes, nosotros decidíamos si sancionábamos, si no sancionábamos, había que ver cada caso concreto. Ahora ya no. Ahora eso ya lo va a hacer un ordenador en Madrid, que debe ser muy inteligente, y va a ir mandando las cartas a todas las personas. Pero ojo, eso mismo que hace con esa alta fuera de plazo, que simplemente comprobar, a ver, ¿cuándo dice usted que le dio de alta? El 8 de marzo. ¿Pero cuándo dice que la fecha es real? Porque lo tienes que declarar. El 6 de marzo. Usted lo ha presentado fuera de plazo. Ahí va su sanción. Eso mismo, metiéndole los datos, y ya aquí ya no utilizo terminología, que no soy precisamente yo muy informático que digamos, pero eso mismo se puede programar ese mismo ordenador para que diga, oiga, consulte la base de datos de la tesorería y del SEPE y me saca usted todas aquellas personas que lleven trabajando en la empresa más de 18 meses con un contrato temporal y el tiempo que han estado en esa misma empresa en los últimos 2 años. Y nos podemos encontrar con que, sin que hayamos actuado ningún compañero o compañera de la provincia de Sevilla, os podáis encontrar con la sorpresa, vuestros clientes, con la sorpresa de la carta, con la sanción, con la propuesta de sanción por correo. Bueno, muchas gracias, perdonad que me haya extendido de más, y de nuevo muchas gracias a los organizadores por tener la osadía de volver a invitarme a dar una jornada, y ahora quedo a disposición vuestra para las preguntas que nos queráis formular. Muchas gracias. Bueno, casi todas las preguntas están vinculadas a la duración de los contratos, al tipo de contrato en construcción, agricultura y en el régimen especial de artistas. Esas, si os parece, como son una casuística similar independientemente del convenio, las vamos a contestar. Creo que lo mejor es por escrito sobre las preguntas. Hay una que es muy interesante y que es muy actual y dice tal cual, que Carmen Gómez nos pregunta: una empresa de producción audiovisual que tiene desplazados trabajadores en Ucrania para la cobertura del conflicto bélico tiene hechos contratos eventuales, pero no podemos tener una fecha de fin cierta. ¿Cómo hacemos en este caso? Cuando solo podemos hacer una prórroga y se supera el límite máximo. Pues en ese caso es que la norma no ha dejado ninguna alternativa. Entonces, en ese caso, se tienen que hacer fijos discontinuos y serán trabajadores que iremos efectuando un llamamiento en función de las necesidades que tengamos.
y espero que las necesidades sean para cubrir otros eventos que no sean la desgraciada guerra que tenemos en Europa. Pero es que la norma, tal y como está redactada, por eso decía que sí, que está muy bien, que tiene muchos aspectos positivos, grandes avances de reconquista de derechos sociales, pero que primero se ha quedado corta para lo que pensábamos que iba a ser la gran reforma laboral. Recordar que un poquito antes de la pandemia se hablaba del famoso código del trabajo del siglo XXI, eso se ha quedado en esta mínima reforma laboral, pero en segundo lugar, sin un desarrollo reglamentario que valga la redundancia, que la desarrolle, tenemos que aplicar estrictamente lo que dice la norma. Lo que dice la norma es, oiga, son actividades ocasionales, imprevisibles, relacionadas, aunque estén relacionadas con su actividad productiva, sí, pues un contrato máximo de 6 meses y el convenio lo prevé hasta un máximo de 1 año. Es una actividad meramente, o sea, una actividad que se podía prever, que sabía usted que se iba a producir en determinadas fechas, pero que iba a tener una duración corta, delimitada en el tiempo. Venga, se le permite la contratación de personal por 90 días en 1 año, todo el personal que usted quiera, siempre y cuando, y eso ya os digo, es una interpretación que realizamos en la inspección, no está tampoco puesta en la norma, pero siempre que usted me pueda demostrar que tiene estructura para mantener su negocio, su actividad durante todo el año, puede contratar al personal que necesite con el límite de 90 días que no pueden ser continuados. Fuera de esos supuestos, es un contrato indefinido bajo, en este caso yo creo, bajo la modalidad del fijo discontinuo. Perfecto. Yo primero os voy a pedir disculpas porque tenemos infinidad de preguntas que tendremos que ir agrupando para que no cambie de trabajo y se dedique solo a resolver nuestras dudas. Y hay una que tengo especial interés porque tengo aquí al lado de mi oficina un par de empresas que se dedican a los catering, estas cosas que contratamos cuando nos casamos, cuando tenemos la comunión de nuestros hijos o cuando hacemos un evento. Y nos dice, para dar de alta a las personas de extras que puedan surgir para hostelería en un fin de semana, ¿qué tipo de contrato les podemos hacer? Porque lo más seguro es que sea para varios fines de semana, pero no tenemos tiempo concreto. Pues le irá haciendo contratos eventuales, contratos por circunstancias de la producción, en esa segunda modalidad que habíamos dicho, la de actividades ocasionales, aunque sean predecibles, puesto que lógicamente la fecha en la que vamos a celebrar la boda o se va a celebrar la boda en la que nos han contratado o la comunión era la campaña, nosotros le llamábamos la campaña BBC. La campaña bodas, bautizo y comuniones, porque hubo durante un periodo de tiempo en el que a alguien en Madrid se le ocurrió bueno, vamos a ver, que había que realizarlo porque había bastante trabajo no declarado en esas celebraciones, pero nos mandaban el día de la boda al convite, como se suele decir coloquialmente, a buscar a todas aquellas personas trabajadoras que no estuviesen dadas de alta. Bueno, cerrando esta anécdota, me parezco el abuelo Cebolleta contando viejas historias. En este caso se celebraría un contrato. Tendríamos que celebrar ese contrato eventual por circunstancias de la producción bajo la modalidad de que se trata de la actividad normal de la empresa, de que se trata de una situación previsible, pero que sabemos que va a ser en este corto periodo de tiempo, y lo celebraríamos por ese fin de semana o 2 fines de semana. Si ya lo tenemos claro cuándo se va a celebrar, pues sería por ese periodo de tiempo. Luego, una pregunta que se ha repetido bastante es, sabemos que ahora los contratos inferiores a 30 días tienen una sanción, una multa, un complemento, y no hay periodo de prueba en el que no se pueda aplicar, o de otra pregunta que se ha repetido. Si es el trabajador el que de manera voluntaria pide el cese de su contrato, ¿qué es lo que pasa? En eso no hay ninguna modificación. A ver, no sé si he entendido bien la primera pregunta, porque me parece que eran 2. La primera es lo de la nueva cotización adicional. En esa materia, el nuevo estatuto, iba a decir, la nueva regulación no ha establecido periodo transitorio, por lo que entiendo, aplicando estrictamente lo que viene en la norma, que esa cotización adicional ya está en vigor.
Si bien para los contratos formativos la nueva forma de cotización sí se ha establecido que sea a partir del 30 de marzo, si la propia regulación nueva del artículo 15 dice que es a partir del 30 de marzo, perdón, que ya me quedo sin aire, y eso que no hemos quitado las mascarillas. En el caso de la cotización adicional, no establece régimen transitorio, por lo que entiendo que desde ya se tendría que estar realizando cuando sea un contrato de duración inferior a 30 días, eso sí. Y respecto a lo de la baja voluntaria, en eso sigue el mismo régimen de siempre. Si es el trabajador el que voluntariamente se da de baja, se extingue el contrato y por tanto no hay obligación de indemnizarle de ninguna manera. Siempre, ojo, que también aquí un poco de información pública o de servicio público, como se suele decir en la radio, ojo con esas cosas. Yo me he encontrado con expedientes, con denuncias, en donde una persona trabajadora dice, no, es que me han puesto, estaba trabajando en la empresa X, en un momento determinado me despiden, me dicen que ya no vuelva y cuando voy a la tesorería me encuentro con que me han dado de baja voluntaria. Ojo con eso, si estamos ante una baja voluntaria, que la persona trabajadora nos lo indique claramente, que quede constancia fidedigna de que efectivamente es una decisión inequívoca, voluntaria de la persona trabajadora de no volver a ir al trabajo. Porque si no, tendríamos después un problema, porque si no podemos demostrarlo, es una extinción del contrato de trabajo por decisión de la empresa, que es la que tiene el poder de dirección. Entonces, en esos casos, respondiendo un poco volviendo otra vez a la pregunta, si se da de baja voluntariamente, la persona trabajadora se extingue el contrato por baja voluntaria y no hay más. Pero ojo, vamos a cuidarnos bien de tener, como se suele decir, papeles suficientes que nos acrediten que efectivamente estamos ante una baja voluntaria y no te he despedido, pero yo comunico a la tesorería que te has ido tú porque no querías seguir. Bueno, no sé si nos da tiempo a la última pregunta y aprovechamos los últimos 5 minutos. Y bueno, tenemos aquí dudas complejas que te remitiremos por email, sobre todo acerca de las relaciones laborales con los futbolistas profesionales, que supongo que influirá a todos los deportes por igual en los que tengamos el mismo tipo de contrato, ¿vale? Así que trataremos de dar respuesta, que yo no la sé. Me alegra lo de la baja laboral voluntaria. Sí que es cierto, conocemos mucho los sectores, por ejemplo, de call center, etcétera, que es que la gente voluntariamente no nos comunica nada. Lo que hace es no volver, llamar y decir, no vuelvo. Así que papeles solemos tener pocos. Supongo que estarán acostumbrados a que todo esto se repite sectorialmente en muchos sitios. Y por lo demás, creo que más que una pregunta te voy a agradecer tu participación porque no paran de crecer las preguntas. Por favor, enviarlas a preguntas y respuestas, todos los que lo estáis poniendo en el chat si podéis, o bien por email, que va a ser mucho más fácil. ¿De acuerdo? Pues voy a pasar la palabra a Israel. Voy a agradecer, como siempre, a José Antonio su participación y disponibilidad para resolvernos las grandes dudas que tenemos siempre. Cada vez que hay una modificación nos afecta a todos de la misma manera. Sobre todo estáis asistiendo a asesorías y empresas con un volumen de trabajadores grandes. Alguna ETT he visto también que se ha inscrito en la jornada, a la cual le doy mi pésame para ver cómo va a afrontar la reforma laboral porque es muy complicada. Una de las cosas más curiosas que me ha pasado esta semana que he estado en Madrid, he estado en reuniones con grandes empresas que están haciendo contratos indefinidos a través de ETT. Y eso es una cosa que no se me había ocurrido a mí nunca. Pero bueno, ahí lo dejo. Es legal. Así que no tengo nada más que decir. Muchas gracias a Israel por acompañarnos. Muchas gracias a José Antonio por enseñarnos. Siempre descubro cosas nuevas cada vez que hablo con él. Y paso la palabra a Israel. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a concluir la jornada. Tan solo recordarles, por favor, que en el correo electrónico es club normativo con 2 T's. Por eso, si le ponen solo con una, le está dando error. Manden ahí todas las dudas y cuestiones. Sí que lanzo el guante porque en el chat lo han reflejado muchos asistentes. Es la preocupación que se tiene sobre todo en el régimen agrario. Andalucía es una tierra agraria y son muchas las inquietudes, dudas y lagunas que se tienen con esta reforma laboral a la hora de su aplicación.
Entonces, bueno, pues como vamos a recoger bastantes dudas, pues ahí le pediré el favor a José Antonio que por favor nos aclare al máximo posible, porque así lo han comentado todos los asesores que han asistido hoy. La jornada de luego ha sido un éxito, no puedo nada más que felicitar a José Antonio por su ponencia y felicitar, por supuesto, a Miguel y al Club Normativo por esta iniciativa que espero pues que no sea la única de este año y que se vuelvan a retomar pues este tipo de jornadas que añaden valor, por supuesto, y que en un futuro esperemos que muy cercano pues vuelvan a ser presenciales. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias y sí, haré el trabajo de intentar resolver las dudas, pero ojo, ya insisto, sin un desarrollo normativo va a ser complicado. Lo que decía de los deportistas, pues efectivamente, ya me he ido corriendo a revisar la disposición derogatoria. La disposición derogatoria se carga todas las normas sobre contratos temporales. Entonces, ahora lo de los deportistas, ¿cómo los contratamos? Los artistas, es decir, las relaciones laborales de carácter especial, pero sabéis también que hubo un problema con el personal en investigación, con las becas, personal investigador de las universidades, porque de las universidades, la ley de universidades, lo único que han dejado en vigor son los contratos temporales de los trabajadores, de los profesores asociados, que ellos por obligación tienen que ser contratos temporales. Pero los investigadores, ¿qué hacemos? El investigador está investigando en un determinado proyecto que tendrá una finalización. ¿Eso cómo se regula ahora? Y ya lo del campo, yo no sé las implicaciones que puede tener lo del campo y más en territorios como Extremadura y Andalucía, y todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Yo no sé si ha sido un tiro en el pie del gobierno de coalición y lo dudo porque en concreto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene entre sus asesores a destacados, vamos a decir así, representantes de sindicatos del campo, de aquí, de la provincia de Sevilla, de Marinaleda, y ya está, y no vamos a dar más nombres. Vamos a exigir ahora a los empresarios del campo que los tengan contratados como fijos discontinuos. Y entonces, ¿cómo se compatibiliza eso con el PER? Ojo, que esto yo creo que hay gente que no lo está, que no lo ha valorado totalmente o, como decía, dentro de una semana nos encontramos con un nuevo Real Decreto Ley o, si pueden, con un Real Decreto ordinario que desarrolle esas cuestiones y no haga una reforma de la reforma laboral, que es lo que me temo que puede ocurrir en cualquier momento. Estaremos expectantes y haré lo que pueda en el encargo que me habéis hecho.